Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6. ¿Lo tienen? Leamos en el nombre del Señor Jesús. Estas son palabras de Jesús lo que vamos a leer. Dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. ¿Quieres orar, pastor? Inclinemos nuestro corazón delante del Señor y le decimos: Señor, muchas gracias, Dios mío. Gracias por el privilegio que nos das de poder oír tu voz. Los muertos no están escuchando a esta hora nada. Llegará un día en el que el muerto oirá también la voz del Hijo del Hombre. Pero hoy tu palabra es para la iglesia que está aquí viva. Por eso, Señor, y por muchas razones más, te ruego que pongas la palabra que es necesaria que escuchemos en los labios de tu siervo, el pastor. Gracias estoy por la vida de tu iglesia, por disponer el corazón para prestar oído con entendimiento y acaten lo que tú estás hablando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y damos gloria al Señor. Diga conmigo: gloria a Dios. Siéntense, queridos hermanos, por favor. Quiero compartir con ustedes este mensaje que he titulado Tesoros en el cielo. Hemos leído una porción que hace parte de todo este estudio que estamos realizando del Evangelio según San Mateo, y específicamente de un momento en el que el Señor Jesús estaba predicando en una montaña. Allí se le acercaron sus más cercanos discípulos y él empezó a predicar. Así que empezó a darles diferentes instrucciones. Algunos eruditos de la palabra del Señor piensan que el evangelista Mateo recopiló sermones del Señor Jesús que él dio en diferentes momentos y el evangelista Mateo los acomodó en un solo bloque. Sin embargo, al final, todos estos mensajes y todas estas enseñanzas que el Señor Jesús dio hacen parte de la doctrina cristiana, de su evangelio y de lo que Él espera que nosotros, como miembros del reino de Dios, pongamos en práctica. En este pasaje que acabamos de leer hoy, el Señor va a ponernos en contexto de algo que ocurría en su época. Cuando Jesús estuvo en su ministerio terrenal, a la gente de su época le encantaba tener ropa y dinero. Dinero que estaba representado en monedas de diferentes metales: oro, plata, bronce e inclusive otras que hoy en día ni siquiera se conocen.
Sin embargo, en esa época, aunque eso era lo que le gustaba a la gente, trabajar para tener dinero y trabajar para tener ropa, era algo que no podía hacer toda la gente. En realidad había mucha pobreza. Pero en medio de la pobreza de la gente había una clase religiosa que se convirtió en gente muy rica a base de la explotación que tenían sobre la gente que no tenía tanto conocimiento de la palabra de Dios y tantas oportunidades de desarrollo socioeconómico. Ellos pensaban entonces que no eran dignos de la pobreza, que no eran dignos de la escasez. Ellos pensaban que habían sido, como dicen hoy en día, que habían sido llamados a ser condenados al éxito. Expresiones absolutamente paganas, diabólicas y demoníacas, porque la Biblia en ningún momento presenta a Dios como un Dios que da éxito, sino como un Dios que bendice a su pueblo. Como un Dios que bendice a los que le temen, como un Dios que bendice a los que le aman, pero inclusive como un Dios que comparte la bendición para los que no lo merecen. En Mateo capítulo 5, al finalizar, en el versículo 43 y siguientes, Jesús va a decir: el Padre hace que llueva sobre justos y sobre injustos, hace que el sol salga sobre buenos y sobre malos. Pero resulta que en la época del Señor Jesús, en medio de esa pobreza que había una clase dirigente que se había querido enriquecer y además les encantaban que los aplaudieran porque la gente decía: esos son tan piadosos, esos son tan santos, esos son tan espirituales, que por eso Dios los premia con bienes materiales. Así que la gente decía: en medio de mi pobreza, eso significa que Dios no me escucha, que Dios no me ama, que Dios no me respalda. Esas personas habían convertido la fe y la vida religiosa o espiritual en una manera de obtener ganancias, porque como ya dije, se consideraban a sí mismos dignos de la escasez y además, o indignos de la escasez, pero dignos de bienes de abundancia en la tierra. El Señor Jesús en otro episodio va a hacer una crítica muy grande a esas personas que primero juzgaban a los demás por lo que veían que tenían, pero además una crítica para aquellos que, queriendo ser más que los demás, se preocupaban por tener comida cara, mucho dinero y mucha ropa. Por ejemplo, en el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 7 versículos 24 y 25, el Señor Jesús dijo: cuando se fueron los enviados, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. Y miren lo que Jesús dice de Juan: ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Sino, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Y preste atención a esto: claro que no, pues los que se visten ostentosamente y llevan una vida de lujo están en los palacios reales. Así que Jesús está diciendo: queridos amigos, la vida verdadera de fe no implica que tú todo el tiempo estés en riqueza y con cosas ostentosas. Ni se te ocurra pensar que la bendición de Dios son grandes palacios, grandes lujos, buena comida y ropa que parece llamativa y que es muy costosa. Jesús dice: esas personas que van detrás de todo eso están en los palacios. ¿Pero quiénes estaban en los palacios? Aquellas personas que explotaban a los demás, los dirigentes de la nación, y ya no son solamente los dirigentes religiosos, ahora Jesús está hablando de los dirigentes políticos. La época de gobierno en que el Señor Jesús vivió era una época que tenía una alta burocracia. Había un emperador, había reyes que estaban divididos en secciones o provincias. Por ejemplo, la Biblia menciona a Herodes el tetrarca. Tetrarca significa que tenía 4 provincias a su cargo, pero también había un procurador romano. Ustedes recuerdan, por ejemplo, a Poncio Pilato, que fue una de las personas que intervino en el juicio del Señor Jesús, y era una burocracia muy grande de ese imperio romano. Todos ellos tenían grandes riquezas, pero la gente del común tenía mucha pobreza. Se enriquecían a base del cobro de impuestos y además con esos impuestos no se hacían obras para que la gente tuviera una mejor calidad de vida. Lo que se hacía era apropiarse de todos esos recursos, explotar a la gente y sumir a la gente en la pobreza con un fin: que cuando la gente en conjunto tuviera necesidades, tuvieran que venir ante el rey de turno para pedirle comida.
Ustedes recuerdan que en Hechos de los Apóstoles se nos va a narrar un momento en que vienen la gente de Tiro y de Sidón a hablar con Herodes para decirle, estamos aguantando hambre, por favor haga algo por nosotros. Y la Biblia va a decir que ese día él dio un discurso y la gente empezó a aplaudirlo. Y entonces empezaron a decir, es voz de Dios y no de un hombre. Y él, en vez de decir, no, yo soy un hombre como cualquiera, soy un hombre como ustedes, se tragó toda esa gloria y dice Dios, o dice la palabra, que Dios lo hirió y murió comido de gusanos. El historiador Flavio Josefo dice que ese hombre penó durante 3 días, que vino una enfermedad de repente por una razón, no le dio la gloria a Dios. También en el pasaje del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 19, donde estamos, Jesús va a decir, entonces, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. ¿Por qué será que Jesús está diciendo eso en una época en la que vale la pena leerlo y escucharlo, pero hoy sigue resonando para nosotros por una razón? Hoy nos comportamos socialmente exactamente igual a como la humanidad se ha comportado siempre. Todos siempre desean 2 cosas, ropa y dinero. Recuerdo hace algunos años atrás, cuando estaba empezando en mi carrera como pastor, que había un equipo de pastores y en medio del equipo de pastores había un pastor que siempre estaba vestido lujosamente. Pero era extraño que constantemente él nos decía a los demás, hey, préstame un dinerito para el almuerzo. ¿Me vas a invitar a almorzar? Y pues todos alrededor éramos colaboradores, éramos siervos de Dios, nos reuníamos, comprábamos el almuercito. La pastora en esa época todavía me empacaba la coquita de almuerzo, yo le compartía mi almuerzo, pero un día yo le dije, oíste, ¿por qué te mantienes tan pelado? Y me contestó, mi mamá me educó a mí y a mi hermana de la siguiente manera, si es necesario aguantar hambre, aguantamos hambre, pero siempre nos vestimos con lo mejor. Y efectivamente él estaba viviendo eso. ¿Sería esto una educación de su mamá de manera particular? No. Es una condición social en la que todo el mundo siempre está pensando en la ropa y en el dinero. Nos invitan a una fiesta y ¿qué es lo primero que pensamos? ¿Y qué me voy a poner? Y entonces alguien dice, acordate el vestidito bonito que tenés por allá. No, pero es que siempre voy con el mismo. Resulta que la última fiesta a la que fuiste fue hace 6 meses, pero la gente se queda recordando y la gente dice, está siempre con el mismo vestidito. Hace 6 meses vino al cumpleaños y vea, el mismo vestidito. Somos señaladores sociales y juzgamos a los demás por lo que tienen. Lastimosamente, este concepto ha tocado a la gente y también está tocando a la iglesia. Mucho antes de que el Señor Jesús naciera, unos 384 años antes, se levantó un filósofo haciendo una crítica a la sociedad de consumo. Sociedad de consumo que se denomina así porque es el tipo de aglomeración de personas a los que se les induce o estimula a que compren y consuman bienes aunque no sean necesarios. Este filósofo, llamado Aristóteles, un día dijo que la sociedad se comportaba bajo la siguiente fórmula económica. Yo soy lo que tengo más lo que consumo. Reflexione por un momento en esta frase. ¿Soy feliz si lo que tengo es lo que deseo y si lo que anhelo y no tengo lo puedo comprar? Soy feliz si socialmente soy reconocido como alguien que tiene y como alguien que puede. Y esta fórmula que se convierte en una crítica termina siendo la fórmula de la degradación humana porque plantea al ser humano como un producto comercial, como un producto en el que si alguien no tiene o si alguien no consume, entonces alguien no es. Y eso no es cierto. Se lo pondré en términos más sencillos. ¿Recuerda la época cuando todos éramos felices montando en bus?
Bueno, voy a ser sincero, yo no tanto. A mí me gustaba el taxi y el colectivo, pero no siempre había para taxi y para colectivo. El colectivo se suponía que era de mayor clase y tenía 300 pesos más costoso. Y no me gustaba porque yo no sé, yo tuve una época de mi vida en la que me estiré tanto que cuando yo me montaba a los buses yo tenía que quedar con los pies hacia el pasillo. No cabía, mis pies no cabían. Pero además también porque yo decía, es que uno montar en bus, eso es mucha pobreza. Y entonces cuando estaba acercándome a los lugares donde tenía que llegar, yo miraba por las ventanillas, a ver, que no me vean bajarme del bus. Pero, ¿y a quién le importaba? En últimas, eso estaba en mi mente. Pero hoy en día, ya no estamos pensando en el bus, estamos pensando en el carro. Y cuando pensamos en el carro, entonces sentimos un logro si lo conseguimos, pero nos sentimos tan aplastados cuando alguien consigue un carro mejor que el nuestro. Así que estábamos agradecidos mientras lo veíamos solo. Y mire que cuando alguien estrena carro, así sea viejito, sale por el mundo y las carreteras sintiéndose el dueño de todo. ¿Por qué? Porque eso le está alimentando su yo soy. Yo soy lo que tengo, el carro. Pero entonces cuando se compra el carro, hay que comprar unas camisetas del color del carro. Ya hoy nos queremos uniformar con el carro. Camisetas blancas, camisas blancas. Es que esa ropita como que no está cuadrando con el carro que tengo. Y en últimas nos convertimos en hacedores de esta fórmula. Yo soy lo que tengo, más lo que consumo. Termina usted de hacer una adecuación, un arreglo, una decoración en su casa y usted siente que quedó con su mejor cocina, su mejor sala, su mejor baño, hasta que abre Pinterest. Usted abre Pinterest y usted dice, esto está más bonito. Y aunque eso está nuevo, ya a usted no le gusta lo que hizo. Y empieza a mostrar un cierto foco de decepción. Así que el Señor Jesús va a hacer una crítica muy grande a la gente que piensa en yo soy lo que tengo más lo que consumo, porque esta frase normalmente no la repetimos, pero la vivimos. Está interiorizada en nosotros. Y el Señor Jesús va a decir que además de las personas que piensan yo soy lo que tengo más lo que consumo, hay otro tipo de personas que son los que para mostrar que son más, entonces son acumuladores. Jesús dice entonces que cuando deseamos acumular riqueza, debemos enfrentarnos a una realidad, y es que lo que la gente considera riqueza, que son el dinero y la ropa, tienen por lo menos 3 enemigos. Así que el Señor menciona en primer lugar al enemigo de la polilla. La polilla es un enemigo de la ropa. Un pequeño animalito que uno ni siquiera alcanza a observar por dónde se come la ropa. Usted nunca ve llegar una polilla a su casa. Son imperceptibles. Pero cuando usted encuentra una, tiene una seguridad. Hay más. Hay más. El segundo enemigo que menciona el Señor Jesús es el óxido. Recuerdo con tanta tristeza una vez en familia llenamos una alcancía, una alcancía de marrano, de esas de barro. Qué tristeza lo que nos pasó. Ahorramos y ahorramos y ahorramos y ahorramos. Cuando estuvo llenita, la destapamos. Estaban tan oxidadas que ya ni se reconocían las monedas de que eran. Se perdió el ahorro. Pero además el Señor menciona y dice, bueno, y si tu asunto es bancario, si tu asunto no es que tiene que ver con ropa o que no tiene que ver con cosas tangibles, debes saber que hay otro enemigo, los ladrones. Aquellos que se roban a los que tienen e inclusive a los que no tienen. Salí yo una vez del batallón mientras prestaba el servicio militar. Tenía el pasajito en el bolsillo y yo me había llevado una bolsita de arroz Caribe
porque mi mamá algunas veces, en esa época en mi casa no había papel aluminio, así que la mamá nos empacaba arepita con carnita o con huevito, lo envolvía en servilleta y después en una bolsita de arroz Caribe. Eso se pegaba de una manera. Y entonces, como uno llegaba al batallón y se ponía el uniforme y guardaba la ropa, entonces el día que me volvieron a dar permiso, pues yo salí y me metí la mano y yo, ay, la bolsita de arroz Caribe, bueno, tal. Cuando entonces metí unas moneditas que tenía y un billetico para el pasaje. Listo, y empecé a arrancar por la noche allí, calles de Buenos Aires, cuando llegó un muchacho en una bicicleta. Me empezó a rondar. ¡Hey, dame lo que tenés! Y yo dije, un soldado de Colombia atracado, no, pues. Cuando voy sacando yo la bolsita de arroz Caribe, y yo, no, pues esto es lo que tengo. Y uno me dijo, no, papá, váyase hermano, usted está muy pobre. Si pensamos hoy en este mensaje del Señor Jesús, deberíamos hacer una reflexión acerca de cómo concebimos la vida. ¿Concebimos la vida como una oportunidad para tener más acá en la tierra? ¿Es nuestro afán tener más acá en la tierra? ¿O la concebimos como una manera de atesorar en el cielo? Hoy la manera de concebir la vida no tiene ninguna diferencia en la manera como la clase religiosa y la gente de la época del Señor Jesús concebía la vida. Si usted observa, repito, lo que es la sociedad de consumo, es el tipo de sociedad que estimula a las personas a que compren y consuman bienes, aunque no sean necesarios. Esa sociedad de consumo se ha apoderado de la humanidad para llevarlos a un tipo de idolatría no religiosa que es profundamente peligrosa, diabólica y fatal. Y ese tipo de idolatría es la avaricia. Diga conmigo, la avaricia es idolatría no religiosa. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque ustedes saben que hay muchas religiones, en las religiones cada uno tiene sus dioses y esos dioses son idolatría. Pero la Biblia menciona que hay una idolatría que es no religiosa y es una idolatría que desvía completamente el corazón de la gente. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 5 dijo, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Así que en el reino de Dios no entrarán ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni aquellos que practican ningún tipo de inmoralidad, pero tampoco aquellos que son avaros, es decir, que acumulan. ¿Qué es un avaro? Aquel tipo de persona que no siente pudor, respeto, ni ninguna justicia con tal de conseguir lo que quiere, aunque no lo necesite. El Señor Jesús también habló de estos avaros y Él dijo, Lucas 12:15, tengan cuidado, advirtió Jesús a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Por favor, reflexionemos un momento en esto que dijo el Señor Jesús. En ocasiones nos quejamos tanto por lo que no tenemos. En ocasiones maldecimos tanto lo poco que tenemos. En ocasiones tenemos unas proyecciones muy grandes para conseguir lo que no tenemos. Pero Jesús está diciendo, pilas con la avaricia. Tu vida no depende de la abundancia de tus bienes. No depende de la colección de zapatos que tengas. Tu vida no depende de la colección de vestidos o ropa que tengas. Tu vida no depende de la cantidad de bienes inmuebles que tengas, tampoco de los vehículos que tengas. Y Jesús dice, absténganse de toda avaricia. Y cuando Él dice absténganse, significa que es propio del ser humano ser avaro. Así que quien se abstiene debe hacerlo de una manera consciente y con un esfuerzo sobrenatural por medio del Espíritu Santo de Dios. La avaricia además es egoísmo, es tacañería, es mezquindad, es miseria. Cuando usted busca en el diccionario qué es avaricia, se habla acerca de aquellas personas que no tienen respeto por la ley ni por lo justo y que normalmente se ufanan de cometer fraudes para tener más.
Así que una persona avara es una persona que no tiene límites éticos. Son personas sin valores. A esas personas a las que el Señor Jesús les está diciendo en su época, absténganse de toda avaricia, y que además les dijo, no acumulen para sí tesoros en la tierra, el Señor les va a poner más adelante en el mismo Evangelio de Mateo un ejemplo de cómo se comportan los avaros. En Mateo 23, 24 y 25 usted va a encontrar todo lo referente a cómo el Señor Jesús va a hablar en contra de los que estorban el camino de Dios, cómo será el regreso del Señor, y en Mateo 25 cómo será el trato de Jesús cuando regrese con su iglesia. Y todas las tres cosas van hiladas, porque en últimas Jesús va a decir, los que nombro hipócritas en el capítulo 23 definitivamente no estarán en el capítulo 25. Y en el capítulo 23, versículo 14, Jesús va a hablar de esos avaros que no respetan la ley ni lo justo. Él dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto mayor será su condenación. Así que les encantaba lo de ellos y les encantaba lo de las personas débiles en la sociedad, las viudas. Pero para no ser juzgados hacían largas oraciones. Y ya vimos hace algunas semanas atrás cómo oraban ellos. Les encantaba orar en lugares públicos, que la gente los viera, que la gente los aplaudiera y que la gente dijera, ¡ah, qué piadosos son! Este mismo pasaje se encuentra en Marcos 12:40 y en Lucas 20:47. Y aquí el Señor va a hacer una denuncia porque va a exponer la intención perversa de los que hipócritamente aparentan ser piadosos, pero en realidad son unos ladrones. Les encanta ser aplaudidos por su religión, pero su valor humano es nulo. Cuando nos enfrentamos entonces a esta realidad, debemos ser claros que la avaricia y la acumulación no son acciones exclusivamente de la gente religiosa de la época del Señor Jesús. Repito lo que he dicho en varias oportunidades hoy. La avaricia y el deseo de acumular es un mal de toda la humanidad. Permítame, le hago algunas preguntas. ¿Todo lo que usted compra es lo que necesita? ¿Cuántas camisas tiene usted? ¿Cuántos pantalones tiene? Y en el supuesto de que usted sea de las personas que tienen muchos pantalones y muchas camisas, ¿cierto que usted algunas veces ha dicho, ay, no tengo que ponerme, ¿qué me pongo? ¿Es usted un comprador compulsivo? Alguien que se antoja de cosas que no necesitan, pero se deja llevar por anuncios que dicen 40% de descuento y usted dice, no puedo perder esta oportunidad. ¿Es usted de las personas que cuando se deprime, entonces tiene que invitar a un amigo o a una amiga y vamos a un centro comercial, vamos de shopping, necesito un helado, necesito comprar algo? ¿Desea usted algo más de lo que ya posee? Y le pregunto dos cosas más. ¿Está usted contento con lo que tiene? ¿Usted ha detenido sus compras por convicción o porque no tiene con qué comprar? Sin duda alguna, el Señor Jesús no está diciendo que mientras estamos de paso en la vida no podamos tener algo. Él no está diciendo eso. Jesús no está diciendo que no podamos tener ropita, que no podamos tener comidita. Él no está diciendo que no podemos tener eso. De hecho, una vez el apóstol Pedro le habló como fuertecito al Señor y en Mateo capítulo 19, versículo 27, miren lo que va a decir. Mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Esa es la mentalidad humana, siempre pensando en ¿y qué estoy obteniendo por esto?
¿Perdón? ¿Qué hay para mí? ¿Cómo voy yo ahí? Hay personas que se casan y entonces le preguntan a la esposa, ¿qué hubo? Y entonces, ¿cómo vamos a arreglar esto? ¿Cómo vamos a partir gastos? ¿Y qué hay para mí? Le dice el pastor a un joven soltero que tiene problemas de promiscuidad, casate, hombre. Usa a los miembros de tu cuerpo como miembros de justicia, no los uses más como para el pecado. Pastor, ¿y qué gano con eso? Siempre estamos pensando en el ¿qué gano? Y miren la respuesta del Señor. Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se sienta en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Eso es para esos 12 apóstoles que él había escogido. Y usted se preguntará, bueno, eso para ellos, ¿y qué para nosotros? Porque tal vez nosotros estamos como Pedro, ¿y nosotros qué? Tal vez usted se preguntará, llevo 20 años asistiendo a íntima devoción, cada 8 días, cada miércoles, cada domingo, voy a los discipulados, participo en el trabajo de la iglesia, ¿y qué para nosotros? Tal vez usted se ha preguntado, bueno, y vamos a la iglesia y clamamos por bendiciones, pero ¿y qué ganamos con eso? Y el Señor que es fiel y que da una gracia que nosotros no merecemos, mire lo que responde. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿A qué persona se refería el Señor Jesús cuando dice todo el que deje este listado? No está diciendo que nos separemos incondicionalmente de la gente. Lo que está diciendo es, si por mi causa, porque dice todo el que por mi causa, es decir, por llevar la cruz del Evangelio, ha sido despreciado por estas personas que ama y se ha separado de esas cosas terrenales que tiene, entonces esas personas recibirán 100 veces más. Es decir, si tú has perdido relaciones porque seguiste la cruz de Jesús, si tú has perdido a familiares como los que se menciona acá por ser fiel al Señor Jesús, Jesús dice, recibirás 100 veces más. ¿Por qué? Porque hay personas que han abandonado el Evangelio y la cruz de Jesús porque dicen, ay no, yo no voy a dejar a mi esposo. Mi esposo me prohíbe ir a la iglesia. A mi esposo le choca que yo los domingos vaya a la iglesia. Resulta que esas personas no tienen a Jesús como su Dios, esas personas tienen a su esposo como su Dios, son idólatras. Pero esas personas luego dicen, ay no, yo necesito que el Señor me haga un milagro, Él prometió que yo recibiría 100 veces más y que además heredaría la vida eterna. Jesús le dirá, ¿y qué dejaste por mi causa? ¿Por qué exiges recibir cuando no perdiste? Entonces usted me preguntará, pastor, entonces, ¿cuál es el problema de tener cosas? En primer lugar, el problema es la avaricia para acumular cosas en la tierra. Ese es el problema. Repitamos las palabras del Señor, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Hay un afán desmedido por las riquezas de este mundo. La gente está dividida en los que quieren trabajar mucho para tener más. Así que tienen largas jornadas laborales porque quieren tener más y porque tienen miedo de perder sus trabajos o de perder su riqueza o de perder su posición. Pero se está levantando otra generación que son los que quieren trabajar menos, pero con menos tener más lujos, con menos poder disfrutar de las marcas más costosas de ropa. Ese tipo de personas, tanto los que trabajan mucho por tener y los que quieren trabajar poco para también tener mucho, son el tipo de personas a los que les importa mucho el qué dirán. Además, son víctimas de los medios porque han hecho que la gente se enceguezca por el afán de tener más, para gastar más y para acumular acá en la tierra. Una persona que quiere ganar más es normalmente el tipo de persona que quiere gastar más.
Pero como gasta más, entonces tiene que sostener aquello en lo que gasta, así que tiene que seguir trabajando más. Algunos no se conforman con una casa y tienen varias. Lo extraño es que viven en una sola. Luego argumentan que tienen más porque van a hacer una riqueza para su vejez. Y quiero que sepa, aunque parece un buen propósito, cuando alguien dice es que quiero tener mucho para poder pasar una buena vejez, esa persona está diciendo, mi confianza y mi fe están puestas en lo que tengo, no en el Dios que me da las cosas. Así que repito, no es malo tener, lo malo es la vocación por la que se desea tener. Y aquí vienen algunas razones negativas de acumular cosas en la tierra. El que acumula cosas en la tierra se vuelve orgulloso. ¿Cómo habla? ¿Cómo se sofistica? Sofistica. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo sonríe? ¿Cómo come? Hay una cierta clase de orgullo. Orgullo que hacemos que a medida que tenemos más, nos olvidemos más de nuestro origen, de dónde venimos. Que nos avergoncemos de nuestro padre o de nuestra madre porque están canosos y viejos, o porque tal vez le falta 1 o 2 dientes. Que nos avergoncemos a las personas de llevarlos a nuestra familia, porque nosotros hemos aparentado ser de cuna de oro cuando en realidad nacimos en un pesebre. Orgullo que hace que algunas veces las damas caminen diferente. Antes caminaban como personas libres, tan. De un momento a otro salen con la carterita. Como dice el profeta Isaías, pasito chiquitico y que le suenen las piernitas. Eso lo dice el profeta Isaías. No es una burla mía, lo dice el profeta Isaías. Orgullo que hace que menospreciemos a las personas por un mal olor, por una mala presentación, porque ya no hablan refinado como nosotros hablamos. Porque comen cosas que nosotros ya comemos. Ay, no, espagueti con salchicha ranchera, jamás. La siguiente razón negativa de acumular cosas aquí en la tierra es el temor. La persona que acumula normalmente tiene temor a la desgracia, temor a la pobreza, temor a la escasez, temor a los malos momentos, temor a perder, temor, como decimos algunas veces, a volver a de donde salimos. Otra razón negativa de acumular cosas en la tierra es que lo hacemos por culpa. Yo quiero darle a mis hijos lo que yo no tuve. ¡Qué error tan grande! ¡Qué error! Esposos que salieron y fueron infieles a sus esposas, se acostaron con otras damas, pero después la culpa los lleva a querer llenar a su esposa de relojes caros, perfumes caros, ropa cara, porque no quieren expresarles lo que hicieron, no quieren arrepentirse, no quieren pedir perdón, pero quieren llenarlas de cosas. También es una razón negativa la preocupación. Es extraño que cuando no tenemos casa, le pedimos a Dios una casa. Pero esa casa la disfrutamos hasta que nos llega el recibo con la primera cuota del banco. ¿Cómo? O sea, al mes. Pero se agrava cuando al tercer mes llegó el impuesto predial. Y uno dice, ay no, ¿con qué voy a pagar? ¿Cómo voy a hacer? Resulta que le toca la casa al vecino. Vecino, yo creo que usted tiene un tubo roto en la pared porque se me pasó una humedad a la casa. Así que ahora usted tiene que resolver lo de su vecino y lo suyo. Y todo el tiempo una preocupación.
Lleva usted varios años en su casita y usted empieza a ver que la pinturita está deteriorada. Y usted tiene que empezar a hacer cuentas. ¿Cómo pinto? ¿Quién me pinta? La preocupación es extraña. La preocupación nos hace sentirla antes de tener las cosas, cuando tenemos las cosas y cuando queremos salir de las cosas. La preocupación es traicionera. Pero además hay otra cosa negativa, y es que al acumular cosas aquí en la tierra tenemos duda. Así que lo hacemos porque queremos un mejor futuro, porque queremos impresionar socialmente, porque queremos tener más. La Biblia nos cuenta una historia en la que un hombre rico se le acercó una vez al Señor Jesús. Y el evangelista Marcos nos narra este episodio con lujo de detalles. En Marcos capítulo 10, versículo 17, dice la Biblia: cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Anda, Junior, ajá, ¿está bien? ¿Me vas a ayudar acá como actor? Te escogí a ti porque estás de último y necesito que corras y te postres. Vamos a suponer que aquí está Jesús. Pilas pues, corriendo, Pilas me tumba la cámara, Junior, corriendo. Jesús ya se va. Y se postra ante Jesús. Supongamos que Jesús está. Venga, córrase para acá, para yo seguir leyendo. Ahí. Y se postra. Y le empieza a decir a Jesús: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Así que este hombre ya va a empezar a hablar cara a cara con el Señor. Párate, hijito, por favor. Y le dice: Maestro, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió: una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Miren esto: y tendrás tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó. Despidámonos. Hasta luego. Y se fue triste. Se fue triste. Protagonistas de nuestra tele. Pero miren por qué se fue triste. Porque tenía muchas riquezas. Así que tenía cosas que no necesitaba. Ahora bien, comprendo y evidencio que Dios ha bendecido a su pueblo y a su iglesia con bendiciones espirituales y materiales. Sí lo comprendo. Si usted piensa en cómo estaba usted hace algunos años atrás, usted puede decir: el Señor me ha bendecido. Pero reflexionemos en estas preguntas. Primera, ¿qué te motiva a querer acumular más bienes? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu intención de hacer crecer o expandir lo que haces? Tienes un negocio de empanadas. ¿Cuál es la intención de llevarte otro local para otra parte? ¿Cuál es la intención? ¿Eres capaz de identificar el orgullo en tu corazón? ¿Será que estás enfrentando el futuro con temor? Y entonces pagas pensiones, compras propiedades, tratas de aumentar ganancias por medio de negocios de multinivel solo porque tienes miedo al futuro. ¿Te obligas a sanar tus culpas hacia otros con bienes materiales? Por favor, preste atención a la siguiente. ¿Te tiene preocupado el modelo político del país y del mundo? ¿Has llegado a pensar: tal vez Dios me abandona en la vejez? La Biblia dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan.
El hombre de esta historia que acabamos de leer era un hombre que tenía más de lo que necesitaba, al punto que si vendía lo que tenía y se lo daba a los pobres, Jesús dice que hubiera hecho una obra de justicia que le permitía tener tesoro en el cielo. Pero él no quiso acumular en el cielo. Él quería acumular más y no despojarse de lo que tenía. Y usted me preguntará, bueno, pastor, entonces, ¿cómo se acumulan tesoros en el cielo? ¿Cómo se hace eso? Le diré que hay 3 cosas que el Señor nos venía diciendo en los versículos anteriores de Mateo 6, que son los tesoros a los que Él se refiere. Jesús dijo que se acumulan tesoros en el cielo, primero, dando, orando y ayunando. Dando sin esperar nada a cambio, pero sabiendo que el Padre recompensa a los que dan. Y permítame, me detengo acá. En los siguientes minutos leeremos algunos textos bíblicos que ya estudiamos en Mateo 6. En esos textos bíblicos, Jesús siempre va a terminar con la frase diciendo que el Padre te recompensará. Así que me gustaría hablar en los próximos minutos acerca de una diferencia que hay entre las bendiciones y las recompensas. La Biblia menciona que las bendiciones de Dios son aquellas cosas que Él nos da para que disfrutemos la vida mientras estamos en esta tierra. Esas son las bendiciones. El aire que respiramos, la vida misma, el tiempo, puede ser que inclusive la ropa, la comida y la bebida, me refiero a lo que tomamos, una casa, un vehículo, el bienestar de poder llevar a los hijos a la universidad. Qué rico unas vacaciones en el mar. Esas son bendiciones. Bendiciones que implican también el que usted tenga un templo, un pastor o varios pastores, una silla donde sentarse, inclusive un aire acondicionado que algunas veces se enfría tanto, pero que usted sabe que si no estuviera el calor sería terrible. Bendiciones con poder recibir de otros aquellas cosas que usted no esperaba. Nuestro hermano Cristian, que hoy está muy enfermito, cada vez que yo me subo a este piano, me ha dejado un grupito de galletas sultana. Y me la deja ahí. Nunca me las entrega en la mano. Nunca me dice, te traje esto. Yo no sé. Me las deja ahí. Cuando yo las veo, yo no puedo evitar mirarlo y sonreír y decirle gracias. Y yo siento que eso es una bendición. Una bendición poder ir a un supermercado y comprar un desodorante. También un desodorante para pies. Un champú, una crema dental. Esas son bendiciones. Bendiciones que siempre traen alegría, nunca tristeza. Cuando algo viene de Dios, la Biblia asegura que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Así que si algo llegó y me añadió tristeza, yo debería decir, esto no viene de parte de Dios. Esas son las bendiciones. Pero cuando la Biblia habla de recompensas, está hablando de lo que Dios nos dará cuando toda su iglesia, uno por uno, se presente en el tribunal de Cristo y cara a cara le diga a Jesús qué hizo con el Evangelio después de haberlo recibido. El apóstol Pablo menciona que las recompensas de algunos serán oro, las de otros serán plata, las de otros serán piedras preciosas. Cuando el Señor arrebate a su iglesia y los muertos en Cristo resuciten, primero resucitan los muertos en Cristo, después los que hayamos quedado somos transformados, nos encontramos con el Señor en el aire, en las nubes. En ese instante empieza lo que se conoce en la Biblia como el juicio de Dios a la iglesia. Ese juicio de Dios a la iglesia implica que hay un lugar donde el Señor va a estar sentado para juzgar. Y ese lugar separa a aquellos que serán juzgados tan solo un escalón, no 4 como tiene este altar. Así que cuando el Señor esté sentado ahí para juzgar a su iglesia, llamará a uno por uno. Luceli, ven, y Luceli tendrá que subir un escalón. En ese instante, Jesús
No le hablará a Luceli de todos los pecados que cometió antes de haberle conocido a él, porque en Romanos capítulo 8, versículo 1 dice que ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Esto es para los que han sido llamados conforme a su propósito. Pero Luceli tendrá que venir acá y decirle: Señor, después que conocí tu evangelio hice esto, esto y esto. Será un informe de gestión. Y tú tendrás que dar cuentas de cuántos devocionales escribiste y mandaste cada domingo. ¿Cuántas veces diste una ofrenda que ni siquiera tenía motivación y en tu sobre escribiste, como hace poco lo hiciste, para lo que necesiten? Pero también ese día muchas personas se llevarán una sorpresa porque Jesús les dirá: ¿y qué hiciste? Y esas personas dirán: nada, Señor. Así que Jesús, inspirando al apóstol Pablo, dirá que hay 6 tipos de recompensa por 6 tipos de obra. Están las obras buenas, que son como oro, plata y piedras preciosas, y están las que son como heno, madera y hojarasca. Todas estas serán pasadas al fuego. El fuego es el mismo, Señor. Resulta que las que son como heno, madera y hojarasca desaparecerán con el fuego. Y esas personas, aunque serán salvas, no recibirán ninguna recompensa. Estarán en el cielo con el Señor, pero no recibirán ninguna recompensa. Los demás recibirán recompensa conforme a lo que hicieron. Así que, ¿qué está acumulando usted para el día del juicio? Les dije que la primera cosa que deberíamos acumular es dar sin esperar nada a cambio. En Mateo capítulo 6, versículos 3 y 4, recordemos estos textos que ya estudiamos. El Señor dijo: más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Y miren esto: así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. ¿Dónde es esa recompensa? Allá. Tal vez no lo creas, pero allá recibirás recompensa por tus diezmos, por tus ofrendas. Recibirás recompensa por la forma como compartes con el pobre de lo que tú tienes. Recibirás recompensa por la generosidad con la que actúas inclusive con los que no necesitan algo. La Biblia dice en Proverbios 3, versículos 9 y 16, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Y además de ser una recompensa allá, entonces va a venir una bendición acá. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Así que el dar tiene recompensa allá y bendición acá. La otra recompensa que se recibe y cómo se acumula en el cielo es cuando oramos sin esperar ser aplaudidos por hacerlo. ¿Sabe, hermanos? Algunas veces es tentador orar por otras personas, que esas personas reciban un milagro y que esas personas en su testimonio cuenten el testimonio diciendo que uno fue el que oró. Y voy a hacerme entender. Hubo un momento de mi vida en el que me sentí frustrado. Yo decía: la gente es graciosa. Me piden que ore por ellos. Oro por ellos y Dios hace el milagro. Pero después, cuando vienen a contar el testimonio, ni se les ocurre mencionar que me pidieron orar por ellos. Y yo tuve que empezar a luchar con eso. Por una razón. Es que el único que es digno de la gloria, de la honra y de la alabanza es el que hizo el milagro, no el burro que oró. Pero eso significa que muchas veces podemos llegar a orar esperando ser aplaudidos por los demás. Y Jesús dijo: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y la tercera cosa, cómo podemos acumular en el cielo, es
ayunando sin presumir. Escríbalo, por favor. Ayunando sin presumir. Jesús dijo, pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara. Ya vimos hace algunos días qué significa. Es decir, prepárese como si fuera para una fiesta. Pero en esa fiesta usted va a ir en arrepentimiento. Para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y miren esto, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Querida iglesia, esta es la manera de acumular tesoros en el cielo. Cuando usted da a otros, usted está haciendo obras de justicia para que otros reciban lo que no tienen. Ha habido una crítica tremenda hacia el diezmo y la ofrenda. Qué ignorantes son los que tienen esta crítica. Y no se dan cuenta que gracias a los diezmos y a las ofrendas, Dios envía bendición sobre su pueblo, porque en últimas el que diezma y ofrenda le está dando el primer lugar al Señor y está diciendo, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Y usted dirá, entonces, ¿por qué no lo entrega todo? Porque Dios es sabio y Dios quiere que tú lo honres con poco, pero te quedes con mucho, y eso mucho, además, Él lo bendice. El apóstol Pablo en Romanos dice una cosa muy sabia. Cuando alguien separa un poco de la masa para consagrarla a Dios, entonces imagínese esto, hay una mujer que está amasando allá una masa y dice, voy a separar esto para Dios. Entonces viene y se lo trae a un hombre de Dios, es un ejemplo. Resulta que la gente cree que lo que quedó consagrado es este poco de la masa. Y entonces la gente dice, ay, por favor, pastor, ore por mí, que Dios me bendiga, y por eso le he traído esto. ¿Sabes qué dice Pablo? No solo lo poco de la masa quedó con bendición, sino toda la masa. Cuando una persona diezma y ofrenda, lo consagrado no es solo el diezmo y la ofrenda. Lo consagrado es todo lo que se quedó en casa. Así que usted ha notado, las personas que normalmente diezman y ofrendan con la conciencia puesta en el reino de Dios, son gente que ven tremendamente la bendición en lo que tienen, aunque la canasta familiar suba de precio. La segunda cosa, Jesús dijo, oren. Leí esta semana una frase que me pareció interesante. Algunas personas quieren pasar la eternidad con el Dios con el que no les gusta pasar la temporalidad. Hablan de ir al cielo cuando no disfrutan su presencia acá. También aprendí algo esta semana. Dios quiere que oremos todo el tiempo con Él. Dios quiere que hablemos con Él, pero Dios quiere que cuando hablemos con Él estemos relajados. Porque algunas veces creemos que la oración más bonita es la que tiene palabras más raras. Oh Señor, abrázame, dame un ósculo santo a mí, Señor. Y alguien te escucha y te dice, oye, ¿qué es ósculo? Oye, bueno, no sé qué es ósculo, pero la Biblia dice ósculo, entonces yo... Oh Señor, gracias por la asignación que me has dado. Y la gente te pregunta, ¿y cuál asignación te dio Dios? No lo había pensado, pero estabas dando gracias por eso. Ora como tú eres. Ah, Señor, tengo una rabia. No, hermano. Señor, tengo una piedra. Señor, por favor, ayúdame porque estoy que exploto. Y Jesús ve esa oración y a Él le agrada. Dice, ah, tan lindo, tan sincero. Porque hay otros que dicen, ¿qué voy a orar yo con esta piedra que tengo? Entonces el Señor dice, ah, y ahora se lo voy a pagar yo pues. Acumule oración. Y haga también el ayuno. Porque como he repetido todas estas semanas atrás, ayunar es arrepentirse constantemente ante el Señor. Jesús dijo, por medio de su Espíritu que escribió en Juan el Apóstol lo siguiente, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. iPhone,
Samsung, Android, Mercedes, Renault, Kia, Toyota. ¿Cuál? Messi, Ronaldo. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Y miren esta noticia tan fatal. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es tu tesoro? Leamos 2 textos más. Reflexionemos en lo que dijo Mateo acerca de lo que dijo Jesús el Señor en relación a esto, y enseguida miramos lo que dice el profeta Isaías de parte de Dios. Jesús dijo: no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo, por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Nadie puede servir a 2 señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y entonces, ¿dónde está nuestro tesoro? Dios, por medio del profeta Isaías, dijo además cuál es nuestro tesoro. En Isaías capítulo 33, versículo 6. Leamos desde el versículo 5. Exaltado es el Señor porque mora en las alturas y llena Sión de justicia y rectitud. Versículo 6. Él será la seguridad de tus tiempos. Pare un momento, por favor. El Señor fue la seguridad tuya mientras estuviste en los lomos de tu padre. El Señor fue tu seguridad cuando estuviste en el vientre de tu madre. El Señor fue tu seguridad cuando empezaste en la primera infancia. El Señor fue tu seguridad el día que lloraste por primera vez porque te dejaron en la escuela y tu mamá se fue. El Señor es tu seguridad cuando fuiste por primera vez a la universidad o por primera vez hiciste un trabajo, el cual muchas veces es pesado. El Señor es tu seguridad cuando seas papá o si ya lo eres. Ahora que hay personitas que dependen de ti, recuerda, no dependen de ti. Él es tu seguridad y Él hará que quedes bien con tus hijos. El Señor es tu seguridad cuando salgan las canas y cuando sientas que las fuerzas se van. Él es tu seguridad cuando otros te menosprecian. Él es tu seguridad en los tiempos buenos y en los tiempos en que se dañó la lavadora, la licuadora, la plancha. Él es tu seguridad cuando miras tu billetera después de una quincena y te quedaron 50,000 pesos y tú dices, voy a poder comer cono de ron con pasas. Pero también Él es tu seguridad cuando abres tu billetera y dices, wow, solo tengo tiquetes del metro para acabar la quincena. Él es la seguridad de tus tiempos.
y te dará lo que más necesitamos. Te dará en abundancia salvación. Al Señor no le importan tus pecados del pasado. Al Señor no le importan todas las mentiras que dijiste para volarte de tu casa. Inclusive no le importa ni le estorba el pecado que cometiste, que dañó a una familia porque te metiste con un hombre casado o con una mujer casada. Él solo te dice, ven y arrepiéntete, porque te doy salvación en abundancia. Y no solo salvación, también te da sabiduría y te da conocimiento. Y vienes a un culto como este y empiezas a abrir tu mente y entiendes cosas que no entendías. Pero al final dice, el temor del Señor será tu tesoro. Ese es nuestro tesoro. Acumula desde acá, en el cielo, el temor del Señor. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús el Señor. Señor, todos nos hemos dejado llevar por los deseos de los ojos. Todos nos hemos dejado influenciar por personas que aparentan ser felices porque muestran tener muchas cosas. Todos nos hemos dejado influenciar por aquellas personas que ríen con una dentadura tan blanca, Señor, tan linda. Pero ellos lo hacen porque están mostrando lo que tienen, y cuando apagan sus teléfonos o sus cámaras, vuelven a la tristeza de la vida por no tenerte. Sin embargo, a nosotros nos queda la imagen de la sonrisa y de la felicidad, que en últimas es algo falso, Señor. Todos nos hemos dejado llevar por el deseo de querer tener más, por tratar de aparentar. Hoy nos estás invitando a tener una vida de humildad, Señor. Hoy nos estás invitando una vez más a estar contentos con lo que tenemos. Y hoy nos estás diciendo una vez más que inclusive si hemos deseado acumular por miedo al futuro, no debemos tener miedo, Señor. Hoy puedo tener la certeza que si me permites llegar a 100 años, en mis 100 años tú serás la seguridad de mis tiempos. Muchas personas se dedicaron a acumular porque querían tener una buena vejez, pero cuando llegaron a la vejez sus hijos dijeron, papá, mamá, no te podemos cuidar, tienes que ir a un lugar donde te cuiden. Y todo lo que acumularon ahora es administrado por otros que nunca sudaron ni una gota de su trabajo. Pero tú eres diferente, Señor. Y tú dices que inclusive cuando nosotros peinemos canas, podemos tener la tranquilidad que tú eres el mismo. Tú no envejeces como envejecemos nosotros. Así que tendrás la misma fuerza que has tenido siempre para sostenernos en tus manos. Ayúdanos a acumular en el cielo. Te damos gracias por las bendiciones que nos has dado en la tierra. No queremos despreciarlas, Señor. Pero ayúdanos a tener la intención y la vocación correcta con lo que nos has dado. Que lo que tenemos entendamos que no es nuestro, sino tuyo. En los documentos podemos figurar como representante legal de una empresa o como dueño de una casa, pero permítenos entender que no son nuestras esas cosas. Somos solo mayordomos porque todo te pertenece a ti. Pero permítenos no sacar ni usufructuar
esos bienes que has puesto en nuestras manos para nuestro provecho egoísta, sino para tu gloria y tu honra, porque en tu gloria y en tu honra tú bendices a tu pueblo. Ese tema de hoy, Señor, puede generar dilemas, pero he orado a ti días anteriores a esta predicación para pedirte que abrieras el entendimiento de tu iglesia y que ellos sepan lo que tú estás tratando de decir. En esta iglesia no predicamos la prosperidad. En esta iglesia predicamos que si llega alguna prosperidad y es bendición tuya, es para tu gloria y para tu alabanza. En esta iglesia no predicamos que no tenemos que trabajar. En esta iglesia predicamos que tenemos que trabajar y que tú bendices el trabajo de nuestras manos. En esta iglesia no predicamos que a la gente se le multiplican las cosas. Si viene y deposita lo poco que tiene, una casa, un carro, y que ellos recibirán 10 veces más. No, Señor. En esta iglesia predicamos que en la obediencia a ti está la bendición. Por eso yo te ruego, Señor, con la intención con que predicaste esto en tus tiempos, permítenos escuchar una vez más tus palabras. Yo te ruego que le permitas descansar a aquellos hermanos que han estado sufriendo porque no tienen, porque no poseen, porque se sienten desamparados y desgraciados. Permite, Señor, que ellos entiendan hoy que tu temor es su tesoro. Te ruego, Señor, que alinees el corazón de aquellos que por el momento se dejaron llenar de orgullo y querían tener más por aparentar más. Permite, Señor, que seamos una iglesia santa para tu gloria. Permítenos no desviarnos de tu santa palabra, Señor, para que al acumular lo más importante no sea lo de la tierra, sino lo del cielo, Señor. Te adoro, mi Padre Celestial, junto a tu iglesia y en el precioso nombre de Jesús el Señor, en el poder de tu Espíritu y en la vida de tu palabra. Amén, amén, amén. Toda la gloria para ti, Señor. Hay un cántico que dice en el coro: toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y lo que espero ser están en la persona de Jesús. Una vez más, toda mi vida está en ti. Todos mis sueños están en ti. Todo lo que soy y lo que espero ser están en la persona de Jesús. ¿Quiere adorar al Señor? Eres el más precioso, eres el más hermoso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande. No soy yo, eres tú. Que tú eres incomparable. La razón por la que vivo es por ti.
vamos todos, toda mi vida. Toda mi vida está en ti. Todos mis sueños están en ti. Todo lo que soy y lo que espero ser están en la persona de Jesús. Una vez más. Toda mi vida está en ti. Todos mis sueños están en ti. Porque el mundo pasa y sus deseos. Todo lo que soy y lo que espero ser están en la persona de Jesús. Todo lo que soy y lo que espero ser están en la persona de Jesús. Todo lo que soy, la última vez, todo lo que soy y lo que espero ser están en la persona de Jesús. Hermanos, ¿cuántos confían en el Señor? ¿Cuántos confían en el Señor? Hoy hemos recibido una palabra exclusivamente para este tiempo y para usted. Gracias, pastor, por dejarte usar. ¿Cuántos son iglesia del Señor acá? ¿Cuántos tienen miedo? ¿Cuántos tienen miedo? ¿Aló? ¿Cuántos están dispuestos a decirle al Señor que lo aman sin importar lo que pueda pasar a su alrededor? Creo que en esta alternancia que hubo en el mensaje del pastor hoy, entre lo material y lo eterno, Dios está hablándole a la iglesia. A partir de hoy, y no sé hasta cuándo, Dios lo sabe, vienen tiempos de oscuridad y de crisis para el mundo y especialmente para Colombia. A esta hora se está iniciando un periodo de tiempo de desgracia para este país. Hoy el Señor ha hablado y está hablando. Pero la iglesia, el mensaje para la iglesia, para la verdadera iglesia, no para los que están aliados con el mundo, ni participando del sincretismo religioso, o llevando una vida fingida, sino para la iglesia del Señor, hay una gran noticia de parte del Señor. ¿Quieren oír esa noticia? El Señor le dice a usted si es iglesia. Aunque el mundo tiemble, aunque el sistema esté
generando incertidumbre a la gente. Hoy hay una palabra para usted de parte del Señor. Aunque haya turbulencia y oleaje que esté arrasando lo que está a su alrededor, si usted pone su confianza en el Señor, usted puede salir con alegría. Usted será guiado en paz. A su paso, las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de alegría. Y los árboles del bosque aplaudirán cuando en medio de esta oscuridad usted vaya con paso determinante. En vez de zarzas, es decir, en vez de sufrimiento, en medio del sufrimiento que pasa la humanidad, en tu vida y en tu casa crecerán cipreses y habrá abundancia y cosecha de pan. En lugar de mirtos, o sea, cosas improductivas, o en lugar de ortigas, el Señor te dará mirtos. Las ortigas no producen, los mirtos dan aroma. Él, Dios, hará que tu nombre sea distinguido porque Él te dará renombre. Y en medio de esta crisis, en medio de esta crisis que está comenzando este día, el Señor pondrá una señal en tu vida y en tu casa que durará para siempre. Que el Señor aleje de ti al mal amigo y al que está buscando hacerte tropezar. Que el Señor aleje de ti al devorador que quiere deleitarse en tu escasez. Que el Señor cierre la boca de aquellos que se levantan para hacerte mal. Que el Señor ponga una señal en tu vida, en evidencia esa señal, como lo hizo en los hogares israelitas en Egipto, la sangre del Cordero. Que el Señor tenga de ti misericordia. Que el Señor ponga en ti paz. Que el Señor te dé fuerzas en tus manos y firmeza de pensamiento para que entiendas que el Dios Todopoderoso no está sujeto a este sistema, sino que este sistema está sujeto a Él. Por lo tanto, cuando demanden tus enemigos que seas arruinado, el Señor no oirá esa oración. Que el Señor te permita estar firme para ese día en el que te digan: ¿y qué ha hecho el Señor con ellos? Y tú respondas con determinación: en medio de esta oscuridad, en medio de esta crisis, en medio de este valle de la sombra de la muerte, el Señor ha prometido que Él es mi pastor y que con Él nada me faltará.
El Señor será la fuerza en estos momentos, será tu fuerza en estos momentos para tu vida. Solo demanda que te mantengas firme, que nunca niegues el amor que hay en tu corazón para Él. Iglesia, hoy el Señor ha elevado a la máxima potencia su ternura y su amor por cada uno de ustedes. No los abandonará. El Señor te va a dar un abrazo y será tu refugio en tiempos de oscuridad. No des un paso atrás. El tiempo del Señor, que no es el tiempo del sistema, ahora mismo Él está activando en favor de su pueblo y no dejará que tú seas la vergüenza delante de aquellos que nos quieren hacer caer. Hoy el Señor te está dando una investidura de prestigio, y cuando se acerquen a hacerte daño, si vienen por un camino contra ti, por 7 tendrán que huir al ver que el Señor se levantó como en el monte Perazín para venir a pelear en favor de su pueblo. Hoy es un tiempo para decirle, y usted lo van a decir conmigo: Señor Todopoderoso, a pesar de que el mundo se hunde, yo nunca dejaré de amarte, porque tú eres mi roca, tú eres mi salvación, tú eres quien ha adiestrado mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Por eso, en el día del mal que empezó hoy, mi refugio está en ti. En el nombre de Jesús, descanso en ti, espero en ti, confiaré en ti, esperaré en ti, porque tendré que decirle a las naciones: el Señor ha hecho conmigo grandes maravillas, y por eso, en medio de la oscuridad, estoy alegre. El rostro del Señor se refleje sobre tu vida, que traiga sobre ti paz y tenga misericordia. Amén, 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 amén. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Junto a tranquilas aguas a mí me pastoreará. Por amor a su nombre Él nuevas fuerzas me dará. Mi alma Él confortará, en su justicia me guiará. Si voy por valles muy tenebrosos, no temeré que parezca muy peligroso. No tiene miedo al león o al oso, cuando en pelea sale más que victorioso. Si voy por valles muy tenebrosos, no temería que parezca muy peligroso. No tiene miedo al león o al oso, cuando en pelea sale más que victorioso. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Junto a tranquilas aguas
a mí me pastoreará. Dígalo. Por amor a su nombre, Él nuevas fuerzas me dará. Mi alma Él confortará, en sendas justas me guiará. Si voy por valles muy tenebrosos, no temeré aunque parezca muy peligroso. No tiene miedo al león o al oso, cuando pelea sale más que victorioso. Si voy por valles muy tenebrosos, no temeré aunque parezca muy peligroso. No tiene miedo al león o al oso, cuando pelea sale más que victorioso. Es mi pastor. Confiéselo en esta mañana. Nada me faltará. Junto a tranquilas aguas Él, dígalo con confianza, a mí me pastoreará. Deleítense, sean frágiles, sean dóciles, alinéense a la voluntad del Señor Todopoderoso y Él les concederá los anhelos de su corazón. Un abrazo para todos, el Señor les bendiga. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.